tipos de coronavirus que existen, ¿cierto? Ya, partimos la grabación entonces. Bueno, hoy nos toca hablar un poco, ¿cierto? Tocar el tema de enfermedades de las plantas producidas por virus, ¿cierto? Estuvimos viendo algo de enfermedades producidas por hongos, estuvimos viendo enfermedades producidas por bacterias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de generalidades sobre estos organismos tan especiales y que hoy en día están en boga, ¿cierto? Eh, Estos pequeños partículas, ¿cierto? Biomoléculas complejas, generadas principalmente de proteínas y algo de carbohidratos, tiene a la humanidad en jaque en este momento, ¿cierto? De hecho, ya se habla de un segundo brote importante acá en Chile para estas fechas. Y nada, no debemos descuidarnos, ¿cierto? Más allá de lo que pueda creer cada quien respecto al tema de la pandemia o el nuevo orden mundial y cada cosa que anda dando vuelta, es importante entender que estos organismos efectivamente tienen el potencial de tener a la humanidad en sus manos y que no debemos descuidarnos, ¿cierto? Porque si bien es poco probable que personas jóvenes, al ser infectadas, sean realmente afectadas, esas personas jóvenes se van a transformar en un vector. Y ese es el problema, porque ustedes como vectores luego pueden transmitir a personas que sí sean inmunodepresivas y puedan ser afectadas por este tipo de organismos. ¿Ya? Igual vamos a desambiguar un poco el tema. Ustedes saben que a mí siempre me gusta hablar todo desde un punto de vista biocéntrico, ¿cierto? Sacando un poco la matiz antropocéntrica en la cual se discuten o se tocan estos temas. Hay que decir que los virus han existido siempre, o sea, son partículas antiquísimas. Hay evidencia científica de virus que llegan en meteoritos, ¿ya? Eh, Hay todo un tema con los retrovirus que pueden generar cambios heredables, imagínense, ¿cierto? O sea, hay todo un tema de cambios poblacionales, cambios en comportamiento individual y cambios a nivel poblacional heredables atribuibles a virus, retrovirus y provirus, ¿ya? Además, hay partículas víricas que no son virus, pero sí se estudian dentro de este ámbito y son los denominados priones o viroides. No sé si a ustedes les suena. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de todo eso, ¿cierto? Primero, entender algo clave, ¿ya? Un virus no es un ser vivo, ¿ya? Eso tiene que quedar más que claro. ¿Por qué no es un ser vivo un virus? Bueno, porque el virus no tiene capacidad metabólica, ¿ya? El virus no es más que esto, una cápsula de proteínas o de glicoproteínas, mejor dicho, que envuelven algún tipo de información genética, ¿cierto? Puede ser ARN o puede ser ADN. ¿Ya? En el caso de los retrovirus, tienen ARN y es el ARN el que ellos pueden introducir dentro de un núcleo celular y por lo tanto ya es parte de un cromosoma que se replica. El virus se puede replicar como parte de la información genética del ser y puede ser heredable, ¿cierto? A diferencia de virus que tienen ADN
lo único que hacen es cambiar, bueno, no solo lo único, pero lo que hacen es cambiar el comportamiento metabólico de la célula para producir más virus, pero no se adueña de su capacidad metabólica de la célula, pero no genera cambios heredables, ¿ya? Y lo otro es que los virus tampoco pueden tener mezcla, o tienen ADN o tienen ARN, ¿cierto? Pero no los van a tener los dos. Bueno, esta foto la sacaron los chinos. Ustedes saben, microfotografía electrónica, o lo más probable es que sea una modelación del SARS-CoV-2, que es lo que hoy conocemos como COVID-19. Pero como les decía, en realidad existen 8 tipos de coronavirus distintos. Está el SARS, está el MERS, está el de la gripe común, y este es uno más, ¿cierto? Que le pusieron el SARS-CoV-2. Como les decía, en este momento nos tiene haciendo clases virtuales. Esa partícula que es más pequeña que una partícula de polvo en suspensión, ¿cierto? Microbichos. Hay un documental, o sea, no, una serie de documentales, un programa del Discovery que se llama Enemigos Microscópicos. Ahí aparecen todas estas cosas. Es maravilloso ese programa. Si pueden bajarlo, ¡pam! Quiero pasar la diapositiva y me abre y me abre la cámara. Ahí sí. Bueno, es súper bueno, ¿ah? Si pueden bajar la temporada completa, no sé si habrá más de una temporada, pero ahí aparecen virus, bacterias, nemátodos, protozoos, terribles. Bueno, como les venía introduciendo recién en una simple conversación, son nucleoproteínas, ¿cierto? Una cápside de proteína que envuelve eh, información genética, ¿ya? Solo se propagan en el interior de células vivas y tienen la capacidad de producir enfermedades, ¿cierto? Porque lamentablemente pueden transformar la capacidad metabólica de la planta, pueden transformar la actividad fisiológica de la planta y también pueden transformar eh, la actividad hormonal. Entonces, ahí hay un problema, ¿cierto? Como productores agrícolas, no queremos que la planta cambie en ninguno de esos 3 aspectos, ¿cierto? Aunque no todo cambio es negativo, ¿ya? A eso quería llegar cuando estaba haciendo esa introducción al comentario biocéntrico. No todos los virus son malos, ya si lo consideramos desde el punto de vista evolutivo, los retrovirus han sido muy importantes en la modelación, como les decía, de las poblaciones, porque han generado capacidades en individuos o en poblaciones superiores o que mejoran su probabilidad de sobreponerse a cualquier cambio en el medio, ¿cierto? Y esto le otorga ventaja evolutiva. Entonces, a ver, por un lado estamos diciendo que estas cuestiones son malas y nos causan enfermedades y queremos matar a todos los virus, pero por otro lado el profe me está diciendo que los retrovirus han tomado importantísimo rol en la evolución de los organismos, especialmente los vertebrados, ¿cierto? Entonces, es contradictorio. Y es justamente por esto que yo siempre les vengo diciendo de que en la naturaleza nada es bueno o malo, ¿cierto? En la naturaleza son los procesos al azar, cosas ocurren, ¿cierto? Se van a ir adaptando en base a lo que ocurrió antes, ¿ya? Vino frío, solo los que tenían más pelo sobrevivieron, listo. Esos van a dejar los genes para después, ¿cierto?
que las poblaciones o los individuos hayan tenido intención de abrigarse más, ¿cierto? No, son cambios al azar, cambios abruptos que han ido modelando o modulando cuáles informaciones genéticas son las que deben o no transmitirse y las que se van a perder en la rama genética, ¿cierto? Espérenme un segundito, esto es una urgencia. Ya, bueno, ahí está. Seguimos. Estábamos en que esto produce enfermedades, pero también producen ventajas evolutivas. ¿Ya? Hay unos papers bien interesantes. Hay uno especialmente interesante, que yo se lo recomiendo a cualquier curioso de la ciencia, que tiene que ver con la evolución de los cefalópodos y los retrovirus. Esta es una locura, ¿ya? O sea, si hablamos de la inteligencia de los pulpos, estamos hablando de otro nivel, ¿cierto? A nivel etológico, como estudio de comportamiento animal, los pulpos son lo considerado más inteligente. Resulta que la inteligencia de los pulpos hoy en día es atribuible a cambios generados evolutivamente a través de retrovirus. Y para quedarse ahí en la investigación, se atribuye encima a retrovirus que llegaron del espacio. O sea, en resumidas cuentas, estos investigadores están proponiendo de que poco menos o parte importante de la información genética de los pulpos es extraterrestre. Esto que por lo tanto el pulpo sería un tipo híbrido alienígena eh, modelado a través de retrovirus extraterrestres. ¿Ya? Esto está publicado en un paper, es interesantísimo el de leer, se lo recomiendo a cualquiera. ¿Ya? Pero esto como para darle un matiz al tema este de los virus y salir un poco de la visión antropogénica, de la visión agrícola, ¿cierto? De que los virus son malos per se, ¿cierto? No, no es así, ¿cierto? Son parte de la naturaleza, han existido desde que existen las bacterias, o sea, de hecho son más viejos que nosotros. Hay miles de millones, todos los días se descubren y si siguen investigando van a seguir descubriendo. En plantas hay un montón, estamos descubriendo todos los años cepas que pueden incluso matar a la humanidad, recuérdenlo. Así que esto es un temón, ya el tema de los virus, ahora lo vamos a ver muy por encima, muy aplicado a la agricultura. Virus, yo se lo recomiendo. De hecho, en el mismo mundo de la fitopatología, hay una pata coja, especialmente en Chile, respecto a los fitopatólogos que están especializados en virus. Son pocos si no uno nada más, los laboratorios que hacen análisis virológicos en Chile. Entonces este es todo un tema, la virosis, o como en el campo muchas veces hablan el quintal, ¿no? Esto está quintalado, ¿lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado ese término en el campo, no? Esta mata está quintalada. Eso significa virosis en el campo, ¿ya? Y hay que estar bien atento porque la gente en el campo entiende cuando su plantita está enferma por virus o está enferma por algún otro tipo de organismo, ¿ya? Así que en el campo a la virosis en general le llaman aquintralado. Bueno, los virus atacan a todo tipo de célula viva, ¿ya?
atacan células vegetales, células animales, células fúngicas, células bacteriales, eh, incluso micoplasmas, todo. Ya afecta a cualquier cosa. Ya, virus bacteriófagos se están usando ya para control biológico de bacterias, ¿cierto? Eh, con retrovirus se están mejorando muchas técnicas para el control de otros virus que son patógenos para humanos. Supongo que en cualquier momento empieza la investigación en virus que son patógenos para plantas, ¿cierto? A través de desarrollo con retrovirus. Así que esto también puede ser una herramienta para uso agrícola, ¿cierto? Espérense que cuando descubramos virus que generen mayor tasa de asimilación neta, seguro nos va a molestar que nos infecte un virus así, ¿cierto? Le aseguro que la biotecnología va a avanzar en el desarrollo de virus o retrovirus que inoculen capacidades de mejora, ¿ya? La biotecnología ya no se va a limitar a la inyección de genes externos, ¿cierto? Sino se va a transformar en bioingeniería a través de retrovirus. Y eso ya es algo que está ocurriendo. O sea, la investigación científica actual se está llevando a cabo en esa vía, ya en virus y retrovirus, respecto a cambios genéticos en las plantas. Aquí dice que existen alrededor de 2000 virus, ¿cierto? Habría que revisar ese dato. Yo creo que todos los meses eso se está actualizando todos los años. Esto está actualizado el 2015. Por lo tanto, nada, le vamos a pegar un churro al profesor por no tener esos datos actualizados. Pero en todo caso son los datos que aparecen en la versión 2015 del libro Geagrios. Ya no es que tengamos mayor capacidad de tener bibliografía confiable, ¿cierto? Pero supongo que en el año ya debe haber cambiado ese valor, así que lo siento como buenos investigadores que son, a que no se queden con ese dato y busquen por sí mismos cómo ha ido el avance respecto, ¿cierto? Y esto lo van a tener que hacer siempre, porque cada 5 años, cada 2 años, va a ir cambiando todo el nivel de conocimiento que tenemos respecto a los virus o respecto a los daños que están generando en la agricultura local, ¿ya? Esto es muy, muy dinámico. Hay años en el que ciertos virus eh, atacan más fuerte, muchas veces está relacionado al insecto vector, que es el que tuvo una explosión poblacional, otras veces a los manejos, otras veces a las condiciones climáticas que predisponen o no a la planta, ¿ya? Entonces, el tema de las virosis agrícolas tiene también esas características medias acíclicas, ¿cierto? Poco pronosticables. Otro problema de los virus es que no hay vuelta atrás. Una vez que las plantas están con virus o mueren o las retiramos o perdimos la plantación. Imagínense comprar 5000 plantas injertadas y no tener el certificado de virosis, o por ahorrarse 200 pesos por planta, compran cualquier planta y va llena de virus. Y el virus es un provirus que se va a manifestar solo cuando haya una sequía extrema. Entonces, la planta pudo estar lo más bien 4 años y después se manifestó el virus. Esto es así.
estas cosas ocurren. Y es justamente por cuidados preventivos respecto al origen del material vegetal, de las semillas, de los portainjertos o de los injertos, ¿no? Así que cuidado con eso. De hecho, todos los virus, o sea, todos los viveros frutales deben contar necesariamente con certificación de libre de virosis. Y estos laboratorios se someten además a exhaustivos procesos de certificación de calidad para evitar la transmisión de virus. O sea, esto es un súper tema, porque imagínense, o sea, el nivel de inversión para poner, qué sé yo, 200 hectáreas de cerezos con 3.000, ya pónganle 2.000 plantas por hectárea, y las plantas vienen con virus, es una locura, ¿cierto? Así que no cometer ese error. Siempre prevenir. Varias veces le he dicho en este curso, la fitopatología se basa en la prevención, no en la curación. Ya si un fitopatólogo que llega a curar fue un mal fitopatólogo. ¿Cierto? Ya es lo último ya. Eh, hay que llegar nunca a esos casos de necesitar un control, ¿cierto? Siempre estar atento a las condiciones ambientales, siempre estar atento a las condiciones de la misma planta, eh, para tomar las decisiones correctas y prevenir siempre las infecciones, ¿cierto? Eso es tres veces para el tema de los virus. ¿Mm? Acá sí que se la juegan todas con el tema de los virus. Por eso también en los viveros muchas mallas antiáfidos, ¿m? Porque muchos de los vectores más importantes son las mosquitas blancas, los áfidos, los conchuelas, escamas, chanchitos blancos. Entonces todos esos bichitos fuera. Bueno, esto se los dije cuando les decía recién que cuentan de ácidos nucleicos, proteínas y o poseen RN o ARN, ¿cierto? Y los virus que atacan a las plantas alteran sus componentes y procesos celulares para producir más partículas virales, ¿cierto? Y eso va a generar un desequilibrio o un mal funcionamiento. Recuerden que la definición de enfermedad es eso, ¿cierto? Un mal funcionamiento, un desequilibrio fisiológico en un organismo puede ser producido por entidades biológicas, o sea, bióticas o abióticas, ¿cierto? Si bien sabemos que el virus no es un ser vivo, sí podemos clasificarlo como una amenaza biótica, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Bueno, los virus fitopatógenos se caracterizan principalmente por tener estructuralmente inclusiones o cristales que se pueden observar a simple vista o con técnicas de tinción en células vegetales. Ya se hacen cortes muy pequeños, muy finos, para someter al microscopio y obtener, ¿cierto?, un barrido, ¿cierto? Si quieren algo más detallado, tiene que ser microscopio electrónico, ¿ya? Si quieren solamente observar cristalitos, pueden hacerlo en un microscopio óptico. Las típicas, los típicos síntomas de las virosis vegetales son estos llamados moteados o mosaicos, que son como estos cambios en el color tipo degradé, como halos concéntricos o como tipo cebra. Cuando, cuando el cambio es en degradé, desde más oscuro a más claro y más oscuro y más claro, se llama moteado. Cuando estos cambios son de un color a otro, muy rápido, se llama mosaico, ¿ya?
O también se pueden observar, les llaman químeras, a veces en frutos que están de plantas con virosis. Siempre pérdidas de color, pocas veces, pero en casos extremos, esa pérdida de color termina siendo necrosis, ¿ya? Termina volviéndose, además de clorótico, necrótico. En morfología vamos a observar ovarillas rígidas, filamentos flexibles, los rhabdovirus que tienen forma de bacilos o forma esférica, como la que vimos en la foto del inicio de la clase, ¿cierto? Ahí tenemos las varillas flexibles que se llaman, o las varillas rígidas, ¿ya? Los de este tipo. Pueden ver que son cristales, pueden ver que son estas inclusiones dentro de la célula, dentro de las vacuolas, en el citoplasma, van a estar libres. Y esto no es más que una estructura de proteínas que en el centro lleva material genético. Aquí tienen los que parecen bacillus o los rhabdovirus. Y los más clásicos, los más comunes, los más terribles, que son los de este tipo, poliédricos, esféricos, son bastante bien estructurados. A nivel físico son muy estables este tipo de estructuras, a nivel bioquímico. Por lo tanto, debe ser una de las características más importantes para su éxito dentro de la evolución, ¿cierto? Iban a sobrevivir estas cosas que pueden estar en latencia por cientos y miles de años, ya en forma de una molécula muy estable que va a soportar condiciones de humedad, temperatura y presiones muy extremas. Por lo tanto, han logrado sobrevivir evolutivamente y tener tanto éxito, ya principalmente por esta disposición estructural que tienen los virus. Esto es muy pequeño, imagínense que es muchas veces más pequeño que una bacteria. Estas son moléculas directamente, ¿ya? Lo que se puede observar. Entonces, estamos hablando de partículas diminutas. Ahí se puede observar cómo estructuralmente se disponen, ¿cierto? Estas proteínas, una sobre otra, rodeando a esa información genética, ¿cierto? En forma de hebra de ADN o de ARN. Y mantenerse muy estable en el tiempo. Como les digo, esto no tiene mitocondrias, esto no tiene forma de generar eh, fermentación, no tiene posibilidad de hacer metabolismo. Por eso no es considerado un ser vivo per se. Entonces va a tener distinta concentración distinta proporción entre ácido nucleico y proteína, ¿cierto? Entre un 60 y el 95% de proteína y entre un 5 y un 40% de ácido nucleico. Y además,
Están también los virus satélite, que son virus que se añaden a otro virus, o sea, son virus vectores, que si no fuera por la inyección de otro virus, este virus no podría ingresar a la planta, ¿ya? Imagínense, virus parásitos, virus satélite. Los viroides son pequeñas moléculas de ARN circular que están libres, ¿ya? Los virusoides están dentro de un virus y los RNA satélites son moléculas de RNA que están dentro de los viriones. Imagínense la posibilidad que existe de poder ingresar a modificar la actividad metabólica de las células que pueden llegar a tener los virus y sus cercanos biológicos, ¿cierto? Imagínense si tienen la capacidad de infectar una célula, si tienen la capacidad de infectar un virus para que infecte a la célula, si tienen la capacidad de mimetizarse dentro de la información genética de otro virus para poder ser inyectado, no es una locura. Y como les decía, en el caso de los retrovirus, que son los que a mí más me llaman la atención ya a nivel evolutivo, eh, que tengan la posibilidad de modificar ADN en un núcleo y volver una información vírica heredable. Eso es una locura total. Me llama demasiado la atención. Bueno, cada virus produce su cápside. De hecho, lo que hacen los virus es eso, ¿cierto? Es apoderarse de la maquinaria metabólica de una célula para ocupar toda su energía y recursos en producir nuevos virus. O sea, eso es lo que hace un virus. Se va a gastar la energía y las proteínas de la célula para producir nuevos virus. Después esta célula muere, y cuando esta célula muere, lo que deja es un montón de virus libres y activos, tal cual el primer virus que llegó. ¿No? Imagínense, llegó un virus a la célula, después cuando la célula muere, quedan cientos de esas partículas iguales. Eso es el final. Se apoderan de todos sus ácidos nucleicos, se apoderan de todas sus proteínas para producir nuevos virus. Y la célula termina muriendo. Dependiendo de qué tipo de ácido nucleico va a ser el grado de infectividad. Esto les decía en el caso del ARN que puede afectar directamente el núcleo, puede cambiar más allá del solo el metabolismo de una célula. Sin embargo, un virus que ataca en el citoplasma directamente con ADN o a los ribosomas, tal vez no genera los mismos efectos que puede llegar a generar un daño nuclear. Entonces, por eso va a depender de qué es la información genética que se está inyectando, cuáles van a ser los efectos que van a tener. Algunos van a requerir de la célula esa enzima ARN transcriptasa para poder reproducirse a sí mismo. Y hay otros virus que ya directamente lo llevan. Entonces son mucho más eficientes en su capacidad de infectar a la célula hospedante. Cualquier cambio en el ADN o en el ARN, lo que va a generar en la célula es un cambio en la codificación de aminoácidos. Ustedes saben que para eso en realidad se utiliza la información genética. El núcleo libera la información genética para que la célula produzca tal o cual aminoácido para generar tal o cual enzima que va a estar involucrada en tal o cual proceso, ¿cierto? En general, el ADN provee a la célula funcionamiento y estructura, ¿ya? Porque la energía la va a tomar del medio. Pero en general el ADN lo utiliza para eso. Entonces, si llega un virus o si llega una información genética extraña,
va a cambiar la codificación de aminoácidos. Y eso es lo que después va a generar las diferencias en el funcionamiento, porque los aminoácidos son los que proveen la estructura y el funcionamiento de la célula, ¿cierto? Si es a través de enzimas o es a través de proteínas. Ya no olvidar eso, que es importantísimo para entender bien cómo funcionan bien los virus. Entonces, el código genético cuando es transcrito, ustedes saben que se lee en forma de codones. Y los codones son grupos de 3 bases nitrogenadas, ¿cierto? Las bases nitrogenadas son 4, ¿cierto? Adenina, citosina, guanina y uracilo cuando tenemos ARN o timina cuando tenemos ADN, ¿cierto? Esas son las 5 bases nitrogenadas. Entonces, cuando yo parto una molécula de ADN en 2 moléculas de ARN, esta molécula de ARN va a tener una secuencia de bases nitrogenadas. Adenina, citosina, adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, adenina, uracilo, y los va a ir leyendo así, de a 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama codón. Un codón son estos 3, y así lo lee la célula, ¿ya? Qué sé yo, adenina, adenina, uracilo, me da un aminoácido tanto. Adenina, 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 me va a dar otro aminoácido. Uracilo, uracilo, guanina, me va a dar otro aminoácido. Y así va como codificando los aminoácidos. Según los distintos aminoácidos que vaya formando, voy a tener una distinta enzima o una distinta proteína. Entonces el ácido nucleico va a determinar los codones y los aminoácidos a codificarse. Y ahí ya te está diciendo qué enzima es la que voy a producir, qué proteína es la que voy a producir, y eso indica enzimas para generar nuevas transcripciones o nuevos enrollamientos de material genético, o aminoácidos para proteínas que terminen formando parte de una nucleocápside, ¿cierto? De esa forma nos apoderamos de la maquinaria celular con información genética. Entra en juego también la enzima ARN polimerasa, que está encargada o es partícipe de su duplicación y función de muchas proteínas sintetizadas por el virus. En realidad todavía se desconoce. Como les digo, el virus es un libro abierto todavía, ¿ya? El coronavirus hoy en día nos muestra que efectivamente la ciencia no lo tiene todo claro en el tema, y que falta investigación, y que la investigación aplicada y la investigación básica es necesaria, y que no debemos descuidar la investigación científica tampoco, porque no nos puede pillar tan desprevenidos cosas que sabemos que nos aquejan, pero por alguna razón no hay suficiente diligencia en obtener recursos para ellos, ¿cierto? Pero para otras cosas en este mundo sí, ¿cierto? Bueno, las infecciones o van a ocurrir por heridas, por vectores como insectos, como virus, como sea, perdón, como insectos, como hongos, como bacterias, cualquier otro organismo, incluso hasta con polen que venga de una planta que tiene virosis. Entonces, así se va a poder propagar este virus. Una vez que el virus se adhiere a su célula hospedadora, va a perder su cubierta proteica y va a inducir síntesis de ARN polimerasa. Y esta ARN polimerasa lo que hace después es comenzar a duplicar el ARN que trae el virus. Tenemos ARN viral, que es ARN positivo,
uniéndose al ARN viral. Y tenemos ARN doble, que puede traer un ARN original más un ARN que viene unido o añadido, ¿cierto? O, como decíamos, un ARN satélite. Todo puede estar incluido dentro de un virus. Hay excepciones como ARN simples y dobles que tienen parte de sus partículas virales. Se requiere, por lo tanto, que sean las dos partículas virales las que infecten para lograr una infección completa de alguna forma en estos casos. Y el ciclo completo se genera en una misma célula, ¿ya? Tanto la replicación como el desarrollo y la infección. Ocurren en todos los casos de infecciones víricas un periodo de incubación, ¿cierto? Que es el periodo en el cual la célula reconoce, el virus se activa, el virus comienza a cambiar la capacidad metabólica y recién después de que la célula está funcionando de forma distinta, van a aparecer los primeros síntomas. Entonces todo ese tiempo antes de los síntomas se llama incubación. Y ese es el periodo donde hay síntesis proteica, la porción de ARN viral usa aminoácidos, ribosomas y ARN de transferencia de la célula para comenzar a modelar nuevos virus o su propio diseño, ¿cierto? Durante esta síntesis viral, parte del ácido nucleico participa en la síntesis de proteínas. Y como les decía anteriormente, algunas de estas proteínas ni siquiera se sabe qué función tienen. Sin embargo, igual el ARN viral los codifica. Ya por algo las debe codificar, ¿cierto? No sé si será o no al azar que mientras codificaba algunas proteínas que sí les sirven, otras no. No lo creo, ¿cierto? Quizás para qué son. Se desconoce la función, pero es porque falta investigación. La célula vegetal se comunica a través de pequeños orificios que hay entre sus paredes celulares, que se llaman plasmodesmos. Y es por ahí como se van a empezar a mover los virus. Y de esa forma una célula infectada comienza a infectar a las células vecinas. Se van a mover a través del floema, se van a distribuir variando, ¿cierto? Dependiendo de qué planta o qué tipo de virus. Hay plantas donde ciertas hojas o ciertas ramas quedan afectadas y no la planta entera. O en algunos casos algunas flores. Y en otros casos la mayoría de la infección es sistémica en toda la planta. ¿Ya? Comienzan los síntomas, como les decía, ya después de que hubo una incubación. Y en algunos casos comienzan cambios hormonales que se traducen en enrollamiento, en enanismo, en aperejilamiento, no sé si han escuchado ese término en el campo, que es cuando las hojas se deforman, toman forma de hojas de perejil, hojas de, de zanahoria. Imagínense, una planta de tomate con hojas de zanahoria. Aperejilamiento le llaman. Son cambios atribuibles a enfermedades por virus. Son cambios fisiológicos y hormonales. Las plantas tienden a crecer menos, más si tienen virosis, ¿cierto? Más si tiene clorosis. Cuando tiene clorosis tiende a tener también menos fotosíntesis, por ende menor rendimiento, menor longevidad. La planta alcanza o adelanta su floración o su maduración.
cambiando también su longevidad o con cambios hormonales. Afectan tanto al follaje, raíces, frutos, tallos. Como les decía, en su gran mayoría son sistémicos y van a afectar a toda la planta. Hay muchos virus que son latentes. Como les decía, vienen a veces guardaditos en las células y se van a activar en ciertas condiciones de estrés o en ciertas condiciones climáticas específicas. Y nada, pues no vamos a saber que está infectada la planta hasta que no se manifieste. Es como nosotros también, ¿cierto? Ustedes saben que existen los famosos asintomáticos, ¿no? Que ahora se pusieron de moda con el coronavirus. Son virus que están en latencia, pero por ciertas condiciones especialmente atribuibles a la inmunidad, no afectan. Pero si hay algún episodio de inmunodepresión, ese virus que está ahí latente lo va a atacar. Así también funciona en los humanos los herpes viridae, ¿cierto? Que también afectan a varios animales. Hay varios tipos de herpes viridae. Una vez que lo infecta va a estar con usted toda la vida, ¿cierto? La única diferencia es que se va a manifestar en periodos de inmunodepresión, donde usted está enfermo de otra cosa, le van a empezar a aparecer los síntomas. O también hay síntomas que son enmascarados, ¿no? Inicialmente, post-infección, como les digo, en pleno periodo de latencia, no se da ni cuenta que se está transmitiendo el virus por toda la planta. Entonces está todo enmascarado. Y lo más común es observar un mosaico. Un mosaico no es más que un degradé de color en la clorosis de la, de la hoja. Eh, Puede ser en forma de moteado, en forma de raya, en modelos anulares, en modelos lineales, aclaramiento de las nervaduras, manchados cloróticos, cualquiera de esas formas le van a llamar mosaico. Manchas anulares son concéntricas, ¿cierto? Anillos cloróticos, necróticos, pero concéntricos. Y otros, como les nombraba, el achavarramiento, el enanismo, el enrollamiento foliar, que le llaman apergilamiento. Sarna, picadura de tallo, hoja, fruto, tumores, aplanamiento, deformadura de tallo. Que esos síntomas pueden aparecer por virus. Las plantas, cuando son atacadas por virus, van a afectar a su metabolismo, ya dejan de producir proteínas para la planta y empiezan a generar proteínas solamente para el virus, ¿cierto? Ahí ya la planta va a perder parte de sus recursos. Se disminuye la fotosíntesis debido a la clorosis. Las sustancias fitorreguladoras cambian, ¿cierto? Empiezan a aparecer más hormonas y empiezan a reducirse otras. Entonces un cambio hormonal les va a generar cambios importantes como enanismo o alargamiento, ¿cierto? Va a disminuir el nitrógeno soluble debido a que están utilizando todas las proteínas posibles para nuevos virus, ¿cierto? Entonces, debido a esa síntesis de nuevos virus, te chupan todo el nitrógeno que haya posible. Y bajo nivel de carbohidratos, porque los carbohidratos son utilizados para los nuevos virus y se están generando menos debido a la clorosis. Todo eso lleva a que la planta se sienta estresada y aumente su actividad metabólica, llevándole una tasa respiratoria mayor. Entonces la planta se va a empezar a debilitar. Y los virus se transmiten, como decíamos, a través de la propagación vegetativa, el problema de los viveros, de los clones, el problema de los injertos y los portainjertos, ¿cierto? La transmisión mecánica a través de prácticas culturales, ¿cierto? Maquinaria, podas, eh, injertaciones, insectos que inyectan su probóscide con virus, hongos que llevan virus y logran penetrar al tejido, semillas de plantas enfermas, plantas con virus, todas esas semillas van a ir con virus. Y polen, ese es un problema porque muchas veces la mera polinización
va a infectar a la planta y va a infectar al fruto y va a infectar todo, ¿sí? Entonces, un polen que viene de una planta infectada va a infectar también. Y la forma más común es por transmisión de insectos, al menos los virus fitopatógenos de mayor relevancia o de mayor importancia económica son generalmente estos transmitidos por los insectos. Principalmente del orden Homoptera, como les decía yo, los áfidos, los pulgones, ¿cierto? Las chicharritas, que son las cicadélides. Eh, también los escamas, conchuelas, chanchitos blancos, trips, a todos esos que tienen aparato bucal perforador, succionador, ¿cierto? Esos que se alimentan chupando el floema. Esos son principalmente los que transmiten virus. Vimos que los virus se transmitían fácilmente a través del floema, ¿cierto? Entonces eso es un problema para nosotros, ¿cierto? Entonces, bichito que chupe floema y traiga virus se va a infectar todo el floema. Los ácaros también tienen esta probóscide, ¿cierto? Especialmente los virus eriófidos, la erignosis, en, la, en las parras, el plateado, en muchos carosos, es producido por estos ácaros eriófidos. Y el problema de esos ácaros es justamente el que son o sea, son transmisores de virus graves. Tenemos nemátodos que también transmiten virus que son terribles en el suelo, como Longidorus, Ifinema, Trichodorus, Paratrichodorus. Tenemos, como les decía, hongos que infectan o transmiten virus. Infectan a la raíz, como Olpidium, Polymyxas, Pongospora. O a través de plantas parásitas que también están enfermas con virus, van a transmitir ese virus a su planta hospedera, como la cúscuta, ¿cierto? Aquí tenemos estos bichitos que hemos hablado tanto, las chicharritas, ¿cierto? Las cicadélides, mosquitas blancas, se me había olvidado nombrarlos, ¿cierto? Las trialeurodes, los trips, sí los nombré, ¿cierto? Los áfidos. El tema de la detección de los virus fue propuesto hace tiempo por la prueba de serología o la famosa prueba ELISA, ¿cierto? Es una prueba antigua que utiliza anticuerpos, ¿cierto? De los conejos para comprobar la presencia o no de ciertos virus, ¿cierto? Eso lo pueden estudiar, la famosa prueba ELISA, donde tienen ahí una enzima con el complejo llave-cerradura, ¿cierto? Que va a formar un sustrato infectable o no. Entonces ese sustrato después se observa y se obtiene la prueba de ELISA. La prueba de ELISA es bien específica, entonces el virus que ustedes quieren tiene, o sea, van a diseñar, ¿cierto? Su test de ELISA en base al virus que es el que quieren utilizar. Entonces ese virus nomás es el que le reconoce. Bien interesante ese aspecto del test de ELISA. Acá tenemos el mosaico del tabaco, ya más famoso. ¿Dónde? ¿Cierto? El problema de esta enfermedad es que ataca no solo al tabaco, sino a todas un montón de solanáceas más. Y se pueden encontrar en mezcla, ¿cierto? Pueden encontrar virus del mosaico del tabaco mezclado con virus del amarillamiento. Y así, hay un montón de virus. Ahí vamos a ver los nombres, ¿cierto? Pero a nivel genético se clasifican dentro del orden de los virales. Reinovira, que sabe que no es un ser vivo, pero sí tiene nomenclatura y clasificación. Entonces va a tener el reinovira de dos tipos, los que tienen ARN y los que tienen ADN, ¿cierto? Y después los que tienen una o dos bandas. Entonces
se clasifican como orden virales, familia Viridae, género virus, y el nombre específico es como son siempre sus iniciales. En este caso sería el TSWV, ¿cierto? O Tomato Spotted Wild Virus. Para diagnosticar fitopatógenos hay veces que se utilizan plantas indicadoras, ¿cierto? Plantas muy sensibles a ciertos virus. Entonces toman la planta infectada, preparan un sustrato e infectan plantas sanas, sensibles, y se puede observar entonces si es positivo o negativo para virosis. Se pueden observar directamente sus síntomas, como en este caso una clorosis, en plantas indicadoras. Se puede tomar una muestra para observación directa, en el caso de ser varillas o inclusiones cristalinas. O podemos hacer una prueba de serología o test de ELISA si sabemos qué virus específicamente queremos reconocer. O directamente técnicas moleculares, ¿cierto? Vamos a hacer un test de PCR para amplificar el ARN viral que tengo en mi muestra y después voy a correr un electroforesis para saber el peso molecular de las distintas moléculas víricas que haya obtenido de mi muestra, ¿cierto? Y de esa forma voy a poder identificar si hay diferencias o no en los pesos moleculares de las moléculas que yo tengo respecto a las moléculas que busco. Ahí tenemos un ciclo de un virus de cualquier fuente de inóculo. Va a inocular, penetrar, transmitirse, diseminarse, para volver a colonizar y mantenerse de nuevo en material vegetal, ya sea semillas, tubérculos, ¿cierto? Cualquiera que pueda mantener en sus células partículas virales. Aquí tenemos clasificación de virus basado en su estructura, ¿cierto? Podemos ver las distintas familias: Caulimovirus, Valdavirus, Mastrevirus, Curtovirus, Vegomovirus, Trovavirus, Capilovirus, cantidades que tenemos, Orizavirus, Potivirus, ¿le suena ese famoso? El potato y virus, potato yellow. Bueno, eso respecto a su estructura. Acá tenemos más estructuras de fitopatógenos del libro Geagrios: las varillas rígidas, las varillas flexibles, los tipos Rhabdovirus y las partículas poliédricas, la forma de enrollarse entre ADN y base proteínica. Aquí tenemos una representación de cómo estas distintas hebras de ARN pueden replicarse a sí mismas, ¿cierto? Ustedes saben que tienen por un lado de 3 a 5' y del otro lado de 5 a 3'. Están al revés. Entonces, para codificarse van a requerir de codones y de anticodones. Aquí tienen un poco de una representación de todo esto que estuvimos hablando, de cómo
se modifica a través de una molécula de ADN el funcionamiento, ¿cierto? Primero yo saco ADN que se divide en dos moléculas de ARN. Estas moléculas de ARN se codifican para formar ribosomas que produzcan aminoácidos o proteínas específicas. Y así modificar el funcionamiento de una célula. Y ahí está todo el proceso, al menos de la infección, diseminación, ¿cierto? Todo el tiempo donde no ocurre. Imagínense, más de la mitad del tiempo, más de la mitad de todas las etapas, no habían síntomas. Los síntomas nos vimos en la última parte, no vaya cuando se rompió la célula. Aquí tenemos otro de la clasificación de los virus según su estructura. Y las típicas síntomas que vamos a encontrar o a conocer en el campo respecto al tema de la virosis. Les decía, lo más común, mosaico, moteado, enanismo, acortamiento de entrenudos, necrosis, manchado de fruto, aborto floral, pérdida de vigor, deformación, crecimiento arbustivo. Cualquiera de esos diferentes síntomas nos puede dar luces de que tenemos algún problema de virosis. Voy a detener la grabación